Pues estamos de vuelta, espero que ya ahorita sí en este segundo intento nos pueda hacer más sencillo la conexión entre nosotros. Vamos a dar unos poquitos de minutos, un intervalo pequeño de tiempo para que el resto del equipo se pueda unir a nosotros, ¿de acuerdo? Ya está entrando al enlace la licenciada, está un poquito lento el internet, quiero suponer que ese es el asunto en cuestión, entonces vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a esperar un poquito más para que ella pueda conectarse con nosotros y nos pueda hablar un poquito más acerca de este punto del que estábamos analizando hace unos minutos, cómo es que la pandemia ha influido en buena parte de nuestra vida. La cuarentena, el aislamiento social han tenido impacto en todas las áreas de nuestra vida, seamos adultos, seamos estudiantes, pertenezcamos al sector laborable, el sector que se dedica al trabajo, todos nos hemos visto alcanzados por la circunstancia. Pero particularmente, creo que los puntos de mayor vulnerabilidad que hemos tenido como sociedad dentro de toda esta circunstancia de aislamiento han sido precisamente nuestros pequeños. No solo en la parte social, sino sobre todo en el desarrollo de sus conocimientos y principalmente de sus habilidades. Obviamente estaban acostumbrados a que iban a la escuela todos los días, a una rutina, a la convivencia con sus profesores, con sus amigos, y de pronto surge esta situación en la que no podemos ya pues tener el mismo nivel de contacto, en el que tenemos que guardarnos en casita y mantenernos de esta manera, ¿no? Por bienestar, por cuidado. Y de pronto esto sí, ya se conectó con nosotros la maestra. Maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto y un placer. Pues, ante todo, siempre la tecnología nos da esta batalla de estar, checando, pero ya andamos por aquí. Es un gusto el poder estar con ustedes esta noche, el poder compartir una temática muy importante, latente e indispensable en estos tiempos. Gracias, licenciada. Es un placer para nosotros como equipo de psicología integral, maestra, el invitarla. Conocemos su trayectoria, tanto social como educativa, entendemos la relevancia que tiene dentro de este ámbito. Hablaba con la audiencia ahorita antes de que usted se conectara, precisamente de que pues la pandemia ha sido una cuestión que nos ha afectado muchísimo, pero particularmente en materia educativa, que nos ha generado un gran rezago, que desafortunadamente como país pues no contamos con todos los medios suficientes para que los pequeños puedan realmente desarrollarse. Entonces, es por eso que le extendemos esta invitación, para que usted dentro de la parte docente, dentro de su conocimiento en las ciencias educativas, pueda orientar un poquito a los padres de familia que el día de hoy nos están siguiendo, que nos están regalando un poquito de su tiempo, y nos pueda hacer ver cuáles son los puntos en los que es importante que como sociedad, que como familia participemos y cómo involucrarnos de una mejor manera dentro de la educación. Claro que sí. Gracias. Pues vamos a dar inicio. Dentro de lo que yo eh, preparé en esta tarde para esta temática tan importante que es educación en tiempos de pandemia, es lo siguiente. Definitivamente nos presentamos ante una disyuntiva. Hace un año precisamente se acercaban las vacaciones de Semana Santa. Nuestros pequeños, como siempre, se presenta un tiempo de trabajo y llega un momento en el que requieren un descanso. Ellos estaban ya muy contentos, entusiasmados por irnos a un periodo vacacional. Sin embargo, dentro de
todos los medios, dentro de todo lo que teníamos al alcance como información, se nos anunciaba de un virus, de una pandemia que estaba arrasando de manera mundial y que había atacado principalmente a Europa. Ante esta disyuntiva, nosotros nos dan como portadores, como apoyos de la educación, nos dan la indicación de que se van a adelantar las vacaciones. Hasta ese momento, tanto nuestros alumnos como nuestros compañeros maestros, autoridades, no teníamos bien presente qué tiempo nos íbamos a ausentar. Considerábamos que nos íbamos de vacaciones y regresábamos un mes, 15 días, como lo fue en su momento la influenza. Sin embargo, pues esto se extendió y nos hizo. Primero les voy a hablar qué hizo y qué impacto generó en nosotros como docentes. El primero fue el aprender a trabajar a distancia porque anteriormente, pues nosotros llegábamos a la escuela de manera presencial, estábamos con los pequeños, disipábamos sus dudas dentro del aula, veíamos el nivel de aprendizaje que tenían, las complicaciones que se daban. Todo esto lo hacíamos de manera presencial. En el momento que se da esto, tuvimos que aprender. Uno es lo que ahorita les comentaba, a usar la tecnología. Dos, a ver de qué dispositivos nos podíamos valer para poder dar o acercarles esta comunicación, esta forma de aprendizaje a nuestros alumnos, ¿no? Sin embargo, dentro del área y la planta docente, yo creo que esas fueron de las cosas que tuvimos que resolver y se hicieron con gran profesionalismo, con gran compromiso, ante este cariño que se tiene en la educación, el poder acercarles a los alumnos lo mejor de nosotros. Sin embargo, la parte que nos atañe ahorita, que es esta de las que yo les voy a hablar, que es una realidad y que es definitivamente latente, importante, sacar, considerar y pues también ponernos de manera hasta cierto punto en el papel de los demás, en los zapatos del otro, ¿no? Una vez que nosotros como docentes ya resolvimos esta parte de qué manera me voy a acercar a mis alumnos, de qué forma voy a hacerles llegar los conocimientos, todo lo que a mí como docente, dentro de un programa de educación que se nos maneja, dentro de ese programa, un perfil de egreso de cada grado, de cada ciclo escolar, llámese preescolar, primaria, secundaria, me requiere. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Bueno, pues aquí viene la segunda parte. La segunda parte era identificar de acuerdo a mi comunidad, a las características del lugar donde yo estoy insertado, qué tengo a mi alcance. Y aquí tenemos tres panoramas diferentes. El primero que iba desde, tengo alumnos que tienen conectividad, tienen acceso a una red Wi-Fi, tienen un dispositivo para poderse conectar, llámese tablet, computadora, teléfono, ¿vale? Entonces, ya teniendo esto, ¿de qué manera lo voy a hacer con ellos? Hay una forma de acercarnos que es precisamente esto, las redes sociales. Mediante las redes sociales, clases en línea. ¿De qué manera? Yo genero un link y mediante este link tenemos comunicación. Yo inclusive puedo tener aquí mi pizarrón o una pizarra y dentro de la pizarra puedo ir explicando. Era dentro de los casos más favorables. Teníamos el siguiente caso. Aquellos pequeños que no contaban con conectividad, internet, pero que pueden tener televisión o tienen acceso a una televisión. Entonces, dentro de la estrategia federal a nivel nacional se generó lo que se llama Aprende en Casa 3, que en su momento fue Aprende en Casa 1 y Aprende en Casa 2. La intención fue generalizar los conocimientos. ¿De qué manera? Los contenidos que se manejan ahí se desprenden prácticamente del plan y programa de estudios, de los contenidos que hace rato yo les hablaba, del perfil de egreso que yo requiero de un alumno de primero, que es lo que yo requiero que sepa el niño de primero, de segundo, y así de primero a sexto. De igual manera, el niño de preescolar, el niño de secundaria, el joven de preparatoria, y así sube de manera estructural a universidad. Bueno, ya les hablé de los que tenían el acceso, ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando
nos presentamos ante la situación de que el pequeño no ve o no tiene esa posibilidad de darle un seguimiento a la televisora, llámese TV Azteca, televisora comercial, Televisa, o a lo mejor hasta los links de YouTube que hacen repeticiones. Y el pequeño dice, pues no, no es ahorita en este momento de mi interés, en este momento se está ocupando la televisión. Entonces nos presentamos a ese siguiente panorama. Ya se hablé del panorama donde el pequeño tiene conectividad y tiene un dispositivo a su alcance. El panorama donde el pequeño tiene acceso a una televisión, que son contenidos generalizados, y que tiene la posibilidad de que el maestro le pudiera acercar algunos materiales que tendría que ir combinando a la par con lo de Aprende en Casa. Y el otro panorama, que es yo creo que el más drástico y con el que hemos tenido que nosotros batallar, que es el panorama en el cual definitivamente tenemos pequeños donde no tengo el acceso a conectividad, no tengo un dispositivo a la mano, no tengo televisión en casa y lo único que yo tengo para poder realizar son mis libros de texto. Y entonces aquí es donde yo, maestro, ¿a qué me enfrento? Una de las alternativas que nos ha dado muy buenos resultados es acercar cuadernillos, acercar actividades vía WhatsApp para que pueda haber un apoyo en casa. Pero aquí nos vamos a ver ante la inminente necesidad de cómo se va a dar ese apoyo. Yo les quiero remontar un poquito a la parte de la historia. Por ahí tenemos a un autor, Rubén Leñero, que es alguien que ha escrito mucho acerca de las familias, de cómo las familias han transitado a través del tiempo. Si nosotros recordaremos, quienes nos están observando, antes en casa estaba mamá. Generalmente quienes iban por el sustento para el hogar era el varón. Y entonces mamá no quiere decir que nos obligaba, porque tampoco había como que te sientes a hacer la tarea ahorita y hasta que no la termines. Nos daba ese nivel de compromiso, de responsabilidad que hacía que yo como persona tuviera que realizar mis actividades. Aquí en la casa, ahorita lo que está pasando es que precisamente la familia es un factor muy importante. Esa triada que en su momento se perdió porque en antaño, y Rubén Leñero lo dice mucho, tenía que haber una comunicación y hasta una complicidad entre papás y maestros para que el niño tuviera que ver la necesidad y el compromiso de responsabilizarse de sus actividades. ¿Qué pasaba cuando decía la mamá, me mandó a llamar la maestra, cuidadito y me da una queja, porque llegando a casa, así te va a ir, en el mejor de los casos? Cuando no, pues nos decía, ¿no? Ahí mismo en el salón nos daba la zarandeada porque no habíamos hecho lo que la maestra nos había pedido. Y ese es otro punto que voy a tratar más adelante. Esa autoridad, papá, esa figura de autoridad docente, que de momento hemos perdido, que de momento hemos dejado escapar y que cuánto ha perjudicado. Bueno, pero retorno nuevamente a lo que les decía. Las familias, en este momento esa triada sí se requiere. Llegó un momento en el que, como papá y mamá tenían que salir a buscar el sustento de casa, pues los pequeños, yo dejaba a mi pequeño en la escuela, aprovechaba esa parte de tiempo para estar para estar en el trabajo o en casa haciendo las actividades que yo tenía pendientes, y de manera posterior iba por los pequeños, pero ya había tenido ese espacio en el cual yo organizaba mis actividades, y el pequeño también en la escuela tenía actividades dirigidas y regidas por un maestro. ¿Qué pasa aquí? Aquí definitivamente sí es necesario que haya la vigilancia de un adulto. Yo tampoco quiero comprometer ya ahorita y decir que haya la vigilancia de papá y mamá, porque estaríamos exigiendo algo que a lo mejor no está en nuestras posibilidades, pero sí de un adulto. Ahora, esto va muy de la mano. Si yo ya detecté que como familia, les digo, tendríamos que ver primero la constitución de la familia, estudiar quiénes podrían apoyar a los más pequeños. Esta es una parte muy importante, porque en el momento que yo ya estudié qué apoyo les podemos dar a los pequeños, entonces puedo posiblemente generar algunas responsabilidades con la misma familia,
Puede ser con la abuelita, con la hermana más grande, con el tío, con alguien que me permita ese apoyo, porque sí es necesario que haya una vigilancia. Ahora, aquí hay una parte muy importante que yo quiero tocar y que de alguna manera yo creo que a todos nos pasó, hasta a mí como madre de familia. Nosotros tenemos a nuestros pequeños y nuestros pequeños tienen diferentes características, diferentes hábitos de trabajo. El primero de ellos era desde el hecho de generarle un espacio de tranquilidad. Yo tampoco con esto quiero decir que le hubieran dejado una habitación sola, no, un espacio en el cual él pudiera tener tranquilidad para poder acomodar sus materiales, sentarse a ver una clase, o en los casos en donde no es una clase, en donde yo pueda las actividades que me están haciendo llegar a casa, desarrollarlas de una manera organizada, ordenada, sin necesidad de interferir con las actividades de los demás. Esta es una parte muy importante. Pero antes que eso, yo creo que lo más medular en esta situación es conocer a mi hijo. Aquí ha habido papitos que nos han dicho, es que yo no me había dado cuenta, maestra, que no podía leer bien. Es que yo no me había dado cuenta, maestra, que no sabía sumar bien. Es que yo no me había dado cuenta, maestra, que ni siquiera ubicaba bien que el Estado de México colinda con estos otros estados. ¿Sí? Situaciones pudiéramos llamar básicas y fundamentales. Aquí lo primero que tiene que darse, porque nosotros lo hacemos como docentes, es un nivel de confianza dentro del hogar. Yo aquí a mi hijo no le puedo solicitar y no le puedo juzgar por los resultados que dé, sino por el esfuerzo que él está realizando. Lo mismo nos pasa en la escuela. Hay ocasiones en que una una de las finalidades, el propósito era lograr que el pequeño sumara números hasta el 100 y a lo mejor hubo con dos o tres que no lo logré, pero sí realizaron ese esfuerzo y lograron sumar números hasta el 10. Entonces el esfuerzo se hizo, a diferencia de a lo mejor algún pequeño que tiene la posibilidad de hacerlo, pero que no está haciendo el esfuerzo. Entonces aquí yo sí tengo que valorar mucho a mi hijo. De entrada, aquí tenemos dos personas especialistas y lo primero era haberle dado confianza, esa confianza de explicarle qué está pasando. Efectivamente, allá afuera tenemos un virus, a sus características de él, a su forma de conocer, a su forma de entender, tendría que haberle explicado que afuera había un virus, que era un virus letal, mortal, muy contagioso, que estaba afectando y que entonces ese virus estaba haciendo que tuviéramos que cambiar esta dinámica. Hay pequeños que hasta el momento aún dicen, pues no sé por qué dejé de ir a la escuela, en los casos donde no ha habido situaciones muy fuertes de las que más adelante comentaremos, me dejaron de llevar, dijeron los maestros que hasta después regresábamos. Entonces, si era explicarles y darles esa confianza de decir, algo está pasando allá afuera. El decirles, yo voy a estar de tu mano, yo voy a estar de tu lado apoyándote en lo que más se puede en la escuela. Eso es algo muy importante, el hecho de que yo le brindara esa confianza. Y de aquí se desprenden tres características de padres de familia. Se las voy a comentar. La primera que es papá y mamá que salen todo el día. Entonces, que tienen que buscar los mecanismos, las estrategias para darles esta posibilidad de autonomía para que el pequeño haga lo que está en sus manos y que sí puede realizar y que en el momento que yo regrese a casa yo pueda vigilar y pueda ir darle seguimiento. Hablamos netamente de lo que tiene que entregar en la escuela, de lo que tiene que rendir en la escuela. La otra posibilidad es, a lo mejor yo, papá y mamá, me voy mediodía, pero en el mediodía que me voy, tengo esa posibilidad de llegar y darle ese seguimiento y ese acompañamiento a mi hijo. Y esta es la parte donde yo les decía, tenemos que, de alguna manera, empezar a darle responsabilidades a los que nos rodean, porque vamos a recordar que pues no podemos tampoco llevarlos a la casa de alguien más, a otro espacio, tendríamos que dentro de la casa ver qué soluciones podríamos dar. Y la otra es donde papá y mamá no están todo el día o están todo el día, pero también eso no quiere decir que yo le voy a acercar la posibilidad de que le voy a estar apoyando, no.
Una de las premisas que tenemos nosotros como docentes es que el pequeño alcance ese nivel de autonomía para que le permita tener un buen desarrollo. Y la autonomía en donde se aprende. Precisamente por eso les decía, era retomar lo que en su momento decía Luis Leñero, el papel de las familias, la función de el rescatar el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad ante algo que está sucediendo y que yo creo que nadie nunca imaginó que iba a pasar. Entonces, aquí estos resultados se van a ver en la medida que yo integre a mi chico, integre a mi hijo a sus actividades. Tampoco se trata de que yo lo obligue, porque también hay ocasiones en que el papá dice, es que no se quiere sentar a ver la televisión, maestra, es que no quiere hacer las actividades. Aquí hay una palabra que yo siempre he mencionado en nuestro ámbito educativo y que es mágica, que es la palabra motivación. Si yo no motivo a mi hijo, si yo no le enseño el por qué y para qué de las cosas, definitivamente voy a perder ese nexo y él va a decir, pues a lo mejor lo hago o me vas a obligar, me vas a regañar, a lo mejor hasta me vas a, este, a obligar de una manera con un manazo, con alguna situación física y lo voy a hacer, pero ¿para qué me va a servir? En la medida que yo le explique a mi hijo para qué te va a servir esto que estás aprendiendo, él lo va a entender y lo va a incorporar y lo va a hacer significativo a su vida. Hablamos aquí de diferentes niveles de conocimientos. Hay cosas que son básicas y que yo tendría que empezar a manejar desde casa. Tengo mi pequeño, vamos a hablar preescolar y primaria baja. Primaria baja estamos hablando de primero, segundo y máximo tercer grado de primaria, ¿no? ¿De qué manera yo lo puedo motivar en las actividades de la casa y que vayan enlazadas con los conocimientos que le requieren? Hay conocimientos universales, como es leer, escribir, caligrafía, reglas ortográficas, este, la naturaleza, las estaciones del año, los países, continentes, estaciones del año, las fases del agua, que son universales. Hay ocasiones en que sí, papá, mamá dice, maestra, pero yo qué le enseño, yo qué le puedo, en qué le puedo apoyar. Para esto yo sí sugiero, y una de las situaciones que nos van a ayudar a regir dentro de esta parte educativa, los conocimientos y a generalizarlos de manera universal, es Aprende en Casa. Tiene como todo sus situaciones en las cuales pudieran decir es que no estoy del todo de acuerdo, pero tienen muchos métodos, muchas situaciones didácticas, metodológicas que tenemos que rescatar y que inclusive yo me he atrevido a asegurar con papitos que tienen a pequeños de segundo. Si mi hijo estos contenidos los veía como básicos, los veía como algo que ya alcanzó, pues le pongo Aprende en Casa de tercer grado. Vamos a buscar y vamos poco a poco a ir dentro de esta dinámica, metiendo las situaciones. Los pequeños son como si yo les una inversión de conocimientos, ¿eh? No se limitan. Mentira que se diga como antes lo hacíamos de que no, pues es que nada más tiene que aprender hasta acá. Los pequeños son como esponjitas y todos los conocimientos que yo le pueda acercar le van a servir para algo y los va a absorber en la medida que dentro de esta parte yo manejo esta motivación que les estaba diciendo. Es muy importante. Esa motivación que se dé con los pequeños, ¿de qué manera lo puedo hacer? A lo mejor yo, mamá, soy de las mamitas que está en casa, que voy a cocinar y voy a hacer hoy sopa de fideo, sopa de codito. A ver, ven, Juanito, ¿te acuerdas que en la mañana estábamos viendo en Aprende en Casa las sumas de un número? Si sumabas 3 más 3, vamos a separar sopitas, 3 sopitas más 3 sopitas, ¿cuánto te está dando? O vamos a limpiar tomates, quítales la cascarita a 20 tomates. Tenemos que acercarlos a las actividades de la casa y tenemos también que combinarlas con las situaciones de aprendizaje. Eso es muy importante y aquí pues tenemos de alguna manera a las especialistas. Nosotros siempre para una cuestión de aprendizaje, una situación en la cual tiene que entrar en juego la parte emocional con la parte eh, de conocimiento, de aprendizaje,
Nos referimos siempre al apoyo de un especialista, como en este caso es psicología, y quienes nos acercan todas las formas en las cuales nosotros podemos hacer un lazo para lograr aprendizajes con los alumnos. Todos los alumnos aprenden a diferentes ritmos y con diferentes estilos. Todos tienen un nivel de aprendizaje. Sin embargo, hay diferentes teóricos que ahorita sobre la marcha nos van a hablar las especialistas con las que nosotras siempre hemos estado de la mano y que nos sirve precisamente para saber en qué momento mi pequeño requiere una situación en la cual yo tenga que impulsar y se le tenga que dar este apoyo externo para que logre mejores situaciones de aprendizaje. Entonces, yo aquí voy a dar un espacio o continúo, licenciada, usted Continúe, me no se indica. preocupe, maestra, continúe, Bien, sin ningún problema. al final. Bien, bueno, pues entonces les estaba comentando, sí es muy indispensable el saber de qué manera yo voy a acercar esos conocimientos. Ya hablamos de la parte en la que las tres formas en las que nosotros nos enfrentamos con nuestros alumnos. Alumnos con los que tenían la manera de acercarles la tecnología y nosotros dar contenidos a través de clases en línea combinadas con el eje rector, que no se nos va a pasar, que el eje rector es Aprende en Casa 3, el ver los contenidos de la televisión. La otra parte que era los contenidos de mandamos de manera generalmente vía WhatsApp. Fíjense que hay una parte aquí muy importante. WhatsApp es una herramienta que yo creo que se ha convertido en una herramienta necesaria porque en la mayoría de los hogares tenemos esa posibilidad. A lo mejor no está el dispositivo, a lo mejor no tenemos una conectividad, pero sí dependemos de que haya una comunicación con la familia, con el trabajo, y entonces mediante WhatsApp le ponemos una recarga al teléfono y eso me permite enviar, recibir mensajes y tener comunicación. Entonces, de esa manera, con varios de los compañeros maestros se ha dado esa comunicación. Sin embargo, también hay otra forma, que es la forma de hacerles llegar cuadernillos, hacerles llegar manuales en los cuales se entrega el trabajo y después de un determinado tiempo se recibe. Pero aquí les decía, sí hay una parte muy importante que es el trabajo de manera conjunta con los padres de familia. La triada sería los padres de familia combinarla con nosotros y que los pequeños tuvieran a su alcance las situaciones de aprendizaje. Sin embargo, sí debe haber esa parte de complicidad con los padres de familia, porque ahorita nos pasa mucho, luego a veces dicen los papás, oiga maestra, ¿usted cómo le hacía en la escuela? Porque aquí no quiere trabajar. A esa parte ahorita vamos a la parte de autoridad. Y a ver, pues es que aquí me hacía tres trabajos, no es posible que allá en casa no los quiera hacer. Entonces, por eso les decía, yo introduje hace rato a Rubén Leñero a Luis Leñero, perdón, porque es una persona que habló mucho de esta parte, que era importante y estratégico que las familias se involucraran en las situaciones de aprendizaje, que se involucraran en conocer al pequeño, en reconocerle, en generarle esta parte de autoestima, esta motivación por conocer, porque tenga aspectos de, de manera universal que le puedan servir en su día a día. Entonces, esa es una parte muy importante. Ahora voy a pasar a la parte de autoridad. Efectivamente, nosotros a diario nos enfrentábamos, ya lo veníamos viviendo de manera presencial, a las familias que a veces decían, es que maestra no quiere hacer la tarea. Yo ahí en la casa le digo, siéntate, vamos a hacer la tarea y no quiere hacer la tarea. Y definitivamente esa figura de autoridad que nosotros tenemos como apoyo en la escuela o que teníamos como la familia, son quienes dan la exigencia de qué es lo que tienes que realizar. Y también de esa manera dan un respaldo, ¿verdad? A nuestros compañeros maestros, a nosotros. O sea, el hecho de que yo le diga al niño, mira, si no terminas, voy a mandar el recado, voy a mandar a llamar a mamá para comentarle. Es muy diferente el panorama en el cual el niño dice, no, me voy a apurar porque voy a recibir un regaño, a lo mejor en casa si yo llego con un recado, mandan a llamar a mamá,
pues hay una sanción, me quitan televisión, me quitan el teléfono, me quitan, no puedo salir a jugar, ¿no? Pero nos estábamos enfrentando a situaciones en donde el pequeño decía, pues que mande el recado, ¿no? Y entonces, ¿qué Ujú. pasaba? Ya no hay una autoridad, esa figura de autoridad se perdió. Entonces, sí es muy importante porque no nada más va a tener una autoridad aquí en la escuela, la figura de autoridad la va a tener en diferentes niveles. Cuando trabaje, cuando vaya a un espacio donde es un grupo, inclusive hasta de un grupo de esparcimiento, va a haber alguien que va a dar indicaciones, va a haber reglas que seguir, va a haber normas que respetar. Y entonces lo estoy enseñando a mi hijo, yo estoy enseñando a mi hijo a que no tenga esa capacidad de respeto, de, de asumir que tiene que regirse por algunas situaciones autoritarias, ¿no? Porque de autoridad prácticamente, no autoritarias, de autoridad. Y entonces, ¿qué pasa con el pequeño? Le genera algunas situaciones de frustración, de resistencia a la tolerancia, a la frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo quiero hacer lo que mi santa voluntad, yo no quiero obedecer, yo no quiero hacerlo. Esta parte de autoridad es muy importante. Ahorita inclusive en casa se refuerza más porque papá y mamá dicen, maestra, son 10 actividades, 3 actividades y las tengo que entregar en mediodía. ¿Qué tengo que realizar? Pues apurarme y enviarlas y entonces dentro de la manera de evaluación y revisión, si hay que hacer correcciones, se tienen que realizar, se tienen que regresar, se tienen que hacer una devolución. Esa autoridad precisamente se la tengo que dar yo. Precisamente por eso pasa esto de que si papá y mamá tienen la necesidad de salir, de no estar en casa y de no brindarle la oportunidad de estar apoyando, pues dice, pues no lo hago. Finalmente va a llegar mi mamá y mi papá y no pasa de que me digan, no lo hiciste y a lo mejor en ese momento lo haré, en el mejor de los casos, y si no, ya se quedó así. Y van pasando los días y finalmente, ¿quién es el perjudicado? Aquí vamos a ver siempre las situaciones por a quién perjudican. No perjudicamos al maestro, no perjudicamos a los papás, no perjudicamos a las autoridades, perjudicamos al niño. Hay una parte muy importante aquí que yo quiero que ustedes no pierdan de vista, mamitas, papitos que hoy nos están viendo, que es que esta pandemia que hoy nos atacó nos va a dejar un rezago educativo, económico y político a, de aquí a varios años. No sabemos a qué tiempo, pero es a largo plazo. Y que sin embargo, si antes era importante que mi hijo estuviera formado y tuviera las mejores condiciones para poder eh, salir adelante, para ser un mejor ciudadano, para tener un mejor trabajo, para tener un mejor desarrollo, ahora es más necesario. Tengo que brindarle todas las posibilidades para que él las tenga y que a futuro esto, esta situación de necesidad, de tener los mejores conocimientos, de ser el mejor en las situaciones que él se maneje, las tenga de una manera más llevadera, de una manera más simplificada, porque le di los elementos, le di los elementos. Yo como actora de la educación sí estoy muy preocupada porque va a haber muchas cosas en las que ahorita nuestros pequeños están en diferentes ritmos. Con los que tuvimos comunicación y que pudieron lograr algunos conocimientos, les vamos dando seguimiento, pero con los pequeños que no ha sido posible, ¿de qué manera podemos nosotros echar mano para poder garantizar que esos aprendizajes, que en nuestro caso, en nuestro medio educativo, son aprendizajes esperados, lo que yo voy a esperar de pequeño al terminar este ciclo escolar, se logren? Y entonces, donde no se logró, definitivamente tiene que haber un tiempo de regularización, un tiempo en el cual se les dé la oportunidad a esos pequeños de ponerse al corriente y estar a la par de los demás, situaciones que hacíamos antes. Antes, dentro de la escuela, de manera presencial, yo tenía un grupo de 40 niños. Yo veía a la hora que doy un tema, emito algunos ejercicios, a la hora de revisar yo puedo darme cuenta, de acuerdo al marco de error, al margen de error,
si quedó entendido el tema. Si hay necesidad de volver a explicarlo, lo vuelvo a explicar. Y entonces voy jalando y poniendo ese ritmo a los pequeños, a los 5 o 10 pequeños que no lo lograron. En este momento no hay esa posibilidad. Entonces yo, papá, mamá, tengo que buscar los mecanismos, y los mecanismos son varios. Van desde el contactarme con la maestra, maestra, no tengo manera de cómo comunicarme, pero yo estoy interesada. Yo creo que va más por ese lado. Yo estoy interesada en que mi pequeño tenga los conocimientos, los alcance, porque finalmente, siempre lo he dicho, ¿quiénes son los que tenemos a los pequeños en casa? ¿A quiénes nos interesa que den esos pequeños frutos y que sean unos pequeños exitosos? A nosotros como padres de familia. Entonces sí tendríamos que buscar esa comunicación en vina con los docentes para poder lograr situaciones fructíferas, situaciones significativas de aprendizaje con nuestros niños. Y finalmente, si no, Parece ser que la maestra está teniendo algunas complicaciones con su conexión. Los puntos de los que ella nos ha hablado, en verdad son puntos muy relevantes. Es cierto, es fundamental el que como papás, como adultos a cargo del cuidado de los niños, haya un involucramiento. No podemos perder de vista precisamente lo que ella nos hablaba de que la familia es la base para que esta situación pueda fluir de una mejor manera, que las figuras de autoridad tienen que ser rescatadas definitivamente. El conocimiento que tú, papá o mamá o cuidador del menor generes al respecto de él, porque pareciera una cuestión sumamente sencilla el decir, bueno, pues es que yo lo siento y él tiene que aprender, ¿no? Yo estoy trabajando, yo estoy cocinando, yo estoy limpiando la casa. Sin embargo, tú, papá o mamá, ¿hasta qué grado te has incluido? ¿Hasta qué grado te has tomado el tiempo para conocer la manera como aprende tu pequeño? No todos aprendemos de la misma manera y el psicólogo Albert Bandura, él propone una teoría con respecto al aprendizaje social, y él nos dice precisamente eso, que el involucramiento dentro de un grupo, en este caso, pues obviamente sabemos que los pequeños no están acudiendo a la escuela, pero el involucramiento dentro de un grupo es prioritario para que el menor pueda aprender. Tu papá o tu mamá, por ejemplo, yo te pregunto, ¿ya ubicas el estilo de aprendizaje que tiene tu pequeño? Dentro de estos estilos de aprendizaje existen 5 tipos primarios, llamémoslo así, y a veces hay pequeños que incluso manejan más de un tipo, ¿no? El primer tipo de aprendizaje o el primer método de aprendizaje que los seres humanos podemos desarrollar es precisamente el método visual. Es cuando el pequeño aprende a través de todo lo que ve. Regularmente estos pequeños tienen un poquito más de complicaciones con los textos, pero aprenden muy bien a partir de imágenes. Para este sector infantil, ahorita lo que nos hablaba la maestra con respecto a aprende en casa es un punto que les ayuda muchísimo, porque su manera de interactuar les facilita mucho el ir adquiriendo conocimientos debido a ese estilo, los videos educativos a este sector de la población, este sector estudiantil, que aprende a través de ver, resultan ser de gran apoyo. El segundo tipo de aprendizaje que los seres humanos manejamos es el auditivo, ¿no? Estas personas tienen un poquito más de complicación a la hora de las imágenes, un poquito más de complicación con los textos también, pero son estos pequeños a los que alguien les puede poner a reproducir la clase y aunque pareciera que no tienen la total concentración requerida, ellos escuchan y te pueden inclusive decir literalmente aquello de lo que se está hablando. Para estos niños también es muy funcional, algo que les ayuda muchísimo a aprender, a captar mucho mejor la información, son precisamente los debates cara a cara, ¿no? El que tú como mamá, tú como papá, pues te sientes con él y entonces le enseñas no solamente a expresarse, sino también a construir un criterio propio y a debatir con otros, a hablar acerca de lo que está entendiendo, de lo que está aprendiendo. Su memoria es totalmente auditiva para estos pequeñitos. Entonces, el hecho de que nosotros facilitemos que ellos escuchen nuevamente información, el que la reciban, vaya, por el canal auditivo, les da el plus
a ellos para poder aprender. El siguiente tipo o estilo de aprendizaje, pues es el aprendizaje kinestésico. ¿A qué nos referimos con esto? Regularmente son pequeños, en este caso sí tienen un poquito más de dificultad debido a la cuarentena, porque son pequeños que aprenden a través de tocar, a través de la misma experiencia, a quienes uno puede darles la teoría, pero lo que les va a generar el aprendizaje significativo es precisamente el que ellos tengan la oportunidad de llevarlo a cabo. Para este tipo de pequeños, regularmente las clases en laboratorios, por ejemplo, son muy funcionales, pero ahorita nosotros no tenemos acceso a los laboratorios, está complicado. ¿Qué puedo hacer yo, mamá? Entonces, algo que me gustó mucho, que nos decía hace unos minutos la maestra, es precisamente la parte en la que ella hablaba de, bueno, hoy aprendiste sumas, ¿no? Mira, pásame los jitomates y saca primero 3 y luego otros 3 y cuéntalos cuánto te da en total. Este tipo de dinámicas ayudan muchísimo a los niños con un estilo de aprendizaje kinestésico. Entre más profunda, entre más involucramiento, entre más realizan actividades al respecto, más significativo, más profundo es su conocimiento y por lo tanto es menor la probabilidad, perdón, de que olviden aquello que están aprendiendo. El sistema de lectura y escritura, como su nombre nos lo dice, son pequeños que tienen más facilidad a través de leer, de los textos, de generar sus apuntes. Incluso es muy fácil que uno ubique este estilo, porque regularmente son niños que son muy creativos a la hora de hacer sus apuntes, todo muy ordenado, que con mucha facilidad pueden generar un cuadro sinóptico, un mapa mental, un folleto, y que ese tipo de herramientas ayudan a que ellos generen un aprendizaje que realmente van a poder retener durante más tiempo. Y decíamos hace unos minutos que existimos o existen otros seres humanos que manejan un sistema multimodal, es decir, que aunque tienen un estilo de aprendizaje predominante, sí dentro de todo el aprendizaje que ellos generan, pueden combinar estos estilos. Por eso es muy importante que tú como papá y que los profesores planifiquen la cuestión del desarrollo de las actividades académicas, porque cuando tú estás ubicando el estilo en el que el menor va a aprender, le puedes facilitar mucho y entonces ya esto no se tiene que concretar a una situación en donde tú lo sientes frente a la televisión, frente a la computadora y entonces golpe tras golpe le insistas para que entienda, porque de verdad yo te garantizo eso no va a ser funcional, ¿no? Lo único que vas a lograr es todo lo contrario, que el niño cree una aversión y que sea más complicado para ti como papá o mamá o persona a cargo de su cuidado, de su enseñanza, el que él realmente pueda adquirir los conocimientos, lograr el grado esperado de los mismos que tiene que tener al finalizar el curso. Por eso es tan importante que como papá o como mamá también te involucres en esta parte y que te actualices. Si bien la libertad, por así decirlo, es un punto fundamental dentro del aprendizaje del niño, es decir, sí, tú lo vas a ir guiando, pero también que le permitas el construir su propio conocimiento es un punto prioritario. Tienes que marcar ese grado de jerarquía, llamémoslo así, ese punto en el que él tiene que centrarse y el que él tiene que adquirir de conocimiento. Los docentes obviamente ahorita pues no pueden tener el mismo nivel de control, no pueden tener el mismo nivel de involucramiento que se tendría dentro de un aula, pero tú como cuidador sí puedes facilitar y procurar que dentro de este margen el niño perciba sus necesidades, el niño vaya construyendo el conocimiento, que lo vaya palpando de pronto. eh, es muy importante eso, ¿no? Montessori, dentro de sus métodos educativos, nos habla de eso, de que tú le permitas al niño tocar, involucrarse, sentir, el que él lleve un pensamiento estructurado en el cual racionalice, en el cual haga un análisis de las circunstancias y pueda ir construyendo un aprendizaje lógico. Para esto es importante que tú consideres todos los factores que tienes alrededor. Yo citaba hace unos minutos a Albert Bandura dentro de su teoría del aprendizaje social y él nos habla acerca de 4 pasos que a ti, papá o mamá, te pueden ser de mucha utilidad. Ahorita que eres auxiliar,
y figura fundamental también, figura protagónica dentro del aprendizaje de tu hijo. Y es que Albert Bandura nos decía que algo muy, muy importante para que cualquier ser humano, de hecho no solamente los niños, sino cualquier ser humano en la etapa de desarrollo que lo ubiquemos, pueda retener conocimiento, es primeramente la atención. Si tú le vas a enseñar algo al niño, si tú estás transmitiendo un conocimiento, lo primero que tienes que asegurarte es de que vas a captar su atención, de que el tema le va a interesar, que tú se lo vas a hacer tan sencillito, tan cotidiano, tan normal, que él se va a poder sentar y escuchar la clase, ¿no? O que tú cuando le expliques le vas a desmenuzar, por así decirlo, tan bien la información, que a él no le va a costar trabajo mantener los ciclos de atención, porque también ese es otro punto, a veces como papás, se espera que el niño pueda mantener una atención de horas, y no, los niños no funcionan así. Los ciclos de atención de los pequeños son variados y son cortos, van regularmente en intervalos de 5 minutos, y a veces esperamos como adultos que tengan la capacidad que podríamos manejar nosotros de sentarse y escuchar durante 1, 2, 3 horas y luego te pregunto, obviamente el niño va a estar embotado, eso no le va a funcionar, perdón. El segundo punto es la retención. Para que podamos ser capaces de retener, para que tú puedas guardar ese conocimiento y posteriormente utilizarlo, replicarlo en otras áreas de tu vida, también es fundamental el uso de imágenes. Por eso es que ahorita CEP se está inclinando tanto hacia aprende en casa, ¿no? Las imágenes obviamente ayudan, ya sean imágenes verbales o imágenes mentales, ayudan a que el pequeño pueda ir construyendo un aprendizaje más significativo. ¿A qué me refiero cuando hablo de imágenes verbales? Ilustraciones. Volvemos al ejemplo de hace unos minutos, ¿no? Estás haciendo la sopa y entonces 3 jitomates más otros 3, cuéntalos, te dan un total de 6. Imágenes mentales son precisamente estas asociaciones que el niño genera de pronto dentro de sus aprendizajes, ¿no? Ah, pues yo me acuerdo que el día que vi Aprende en Casa, cantaron una canción, ¿no? Que hablaba acerca de las estaciones del año, o que dejaron tal ejercicio y entonces yo lo resolví de la siguiente manera. El tercer punto que Albert Bandura nos propone respecto al aprendizaje significativo es precisamente la parte de la reproducción. ¿Cómo la reproducción? Que aquel conocimiento que el niño adquirió a lo largo del día tenga la capacidad de utilizarlo, porque si no, si bien es cierto que tu hijo tiene una capacidad de comprensión increíble y puede almacenar muchos datos, si tú, papá, maestro, cuidador, vaya, no te involucras para que el niño haga uso de esa información, va a llegar el momento en el que la información, por así decirlo, a su cerebro va a resultar obsoleta y entonces va a pasar a un segundo término, a un punto en donde ya no lo pueda ocupar y entonces ya no va a haber esta parte significativa de aprendizaje y nos vamos a estacionar en ese punto, en el punto en el que el niño, como ya no hubo reproducción, como no hubo una parte de esquemas verbales, como no hubo retención, ya no va a ir más allá. El último punto es el reconocimiento, ¿no? Yo entiendo que de pronto estás muy estresado como cuidador, que la cuarentena a ti también te tiene desgastado, que se te hace difícil el poderte involucrar, pero siempre hemos dicho aquí que el reconocimiento inclusive es un factor fundamental en la autoestima de tu hijo, ¿no? El que tú de pronto le digas, mira, Juanito, lo hiciste muy bien, tal vez pudiste haber mejorado en esto, tal vez pudiste haber mejorado en aquello, pero está muy bien, a mí me dio mucho gusto que hoy aprendiéramos la A, cosas por el estilo, en donde tú le hagas ver al niño que el esfuerzo que él está generando, que el desgaste que él también está teniendo, tanto mental como físico, tiene una recompensa. Y aquí sí quiero ser muy puntual porque a veces lo confundimos mucho, ¿no? A veces ofrecemos recompensas materiales. Mira, si tú pasas el examen, si tú pones atención toda esta semana, yo te voy a comprar un chocolate o te voy a llevar a ver esa película que toda la semana me has estado pidiendo. No es malo, obviamente, tú como papá sabes cuál es el mejor método de educación para tu hijo. Sin embargo, algo que sí tienes que tener en cuenta es que puedes darle recompensas de otro tipo, recompensas afectivas, que le puedes de pronto
dedicar más tiempo, a lo mejor tu hijo lleva toda la semana rogándote que jueguen a la pelota y entonces tú encuentras la manera de ligar esto y le dices, mira, yo sé que te esforzaste mucho, yo sé que estás cansado, entonces, ¿qué te parece si ahorita tomamos un descanso y como lo has hecho muy bien, vamos a jugar a la pelota, ¿no? Como lo has venido pidiendo toda la semana. De que tú realices puntos como estos, de que tú ubiques sus estilos de aprendizaje va a depender muchísimo el nivel de desarrollo que tu hijo va a lograr, el desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimientos en esta etapa tan crítica que nos está tocando vivir en cuestiones sanitarias. Un punto que tampoco puedes perder de vista, y esto es algo de lo que Piaget, perdón, se me fue el nombre del autor, también nos planteaba, es que tienes que ser muy congruente con la etapa en la que el niño se encuentra de desarrollo, ¿no? Tú no puedes pretender que un niño de 3 años esté leyendo ya porque tú estabas en casa y dedicaste más tiempo, yo sé que lo hiciste, pero tienes que ver el nivel que tu hijo tiene de capacidades y centrarte en esa parte para que puedan tener un mayor auge, un mayor desarrollo y entonces con base en ello el niño pueda aprender más. Si tú le exiges hasta un grado al que él no puede darte, y no me refiero a que no puede darte porque tenga una limitante mental, sino a cuestiones en las que en ese momento su cerebro, sus sentidos no tienen la madurez necesaria para adquirir, no vas a lograr que el niño pueda tener esta parte. Y un punto fundamental dentro del aprendizaje también son los hábitos. Nos decía hace unos momentos la profesora, ¿no? De pronto, para algunos es complicado tener un lugar de estudio, pero sí hay que tratar de apegar al niño lo más que se pueda hacia su rutina, sí propiciarle un ambiente en el que no se esté distrayendo con tanta facilidad, en el que tus actividades de home office o tus actividades de ama de casa o las que sean que estés desempeñando, no vayan a lograr ser un distractor mayor del que ya tiene por la comodidad de estar dentro de casa. Pareciera que no, pero es prioritario que tú levantes a tu pequeño, perdón, lo arregles, lo mantengas aseado dentro de todo este punto, para que él pueda continuar con su formación de hábitos y entonces pueda seguir aprendiendo de una manera lo más cercano a lo que él tenía en lives pasados. Nosotros hablábamos de que de pronto esta pérdida de la rutina, en el que ellos no estén asistiendo a la escuela, también les significa un duelo. Entonces, de esta manera, tú puedes reducir a mayor escala el duelo que ellos viven por esa pérdida, porque ya no conviven con con sus amigos, porque ya no ven a su maestra, porque ya no tienen un espacio propio. Imagínate si para ti como adulto de pronto fue complicado la pérdida de ese espacio-tiempo en el que tú podías tener para trabajar. Imagínate para ellos la pérdida de ese espacio-tiempo en donde ellos podían desarrollarse con mayor libertad entre personas de su misma edad, entre sus pares, también es muy complicado. Por eso es importante que tú como papá le facilites hasta donde te sea posible esta circunstancia. Del que tú hagas una buena labor en este momento va a depender muchísimo la educación y el desarrollo de tus hijos. De pronto, es bien sabido que como país tenemos un rezago educativo considerable y ahorita la pandemia pues lo está generando a un grado mucho mayor. No hemos podido alcanzar todavía estilos de aprendizaje y de educación europeos, por ejemplo, pero imagínate qué va a pasar cuando si nosotros como mexicanos ya teníamos un rezago y ahorita tenemos un aumento al mismo, cuando tu hijo salga al mundo laboral y entonces se enfrente con que Europa, que tuvo un mejor desempeño educativo previo a la pandemia, y me imagino que también en este punto, está más rezagado. De ti va a depender mucho el desarrollo de esas habilidades y competencias. Ahora la educación ya está teniendo un giro distinto, ya no es como cuando tú y yo aprendíamos y nos sentábamos frente a un pizarrón y nada más era copiar, por citar un ejemplo. Ahora ya es más inclinado hacia la parte del desarrollo de habilidades y de competencias, y dentro de esto volvemos a los puntos que siempre hemos tocado aquí, el nivel de autoestima que tu hijo tenga en casa, el reconocimiento, el buen ambiente, un descanso sano,
van a ser prioritarios para ello. A veces como papá yo sé que para ti es muy importante el que tu hijo desarrolle sus habilidades y entonces fijamos expectativas académicas altas y el niño las consigue. Pero algo que en lo que sí quiero ser muy puntual para que no se confunda es el hecho de que tu hijo tenga una nota alta, que tu hijo haya alcanzado un 9, un 10, no siempre significa que haya tenido un aprendizaje duradero, un aprendizaje que vaya a poder replicar en otros puntos de su vida. Entonces, aquí sí es prioritario que tú te preguntes, sobre todo por el nivel de estrés que se está manejando bajo esta situación sanitaria, para ti, ¿qué es más importante? El que el niño alcance un 10 o el que el niño a lo mejor te va a presentar un 7, un 8, pero realmente tú vas a saber que con todo su esfuerzo, pero aprendió a sumar, que le costó muchísimo trabajo, pero aprendió a leer, y que ese número que te está dando, en realidad es solo eso, un número, que no lo define como persona, que no genera dentro de él eh, alguien más o menos valioso, sino que realmente es el número que él pudo alcanzar a través de su esfuerzo y sobre todo en este caso, dadas las circunstancias, a través del involucramiento que tu papá has tenido con él en su educación. Estos son los puntos más relevantes de los que pudimos tratar el día de hoy. Desafortunadamente me imagino que la maestra debe haber tenido por ahí alguna complicación con su conexión a internet. También es parte de esta nueva adaptación a la situación que estamos viviendo, es parte de la nueva normalidad que estamos protagonizando, pero la información que la maestra pudo aportarnos fue información muy valiosa, fue información muy sustanciosa. Estamos ahora escuchando la otra parte de la moneda, ¿no? Es la opinión de un profesional en el ámbito educativo el que nos marca las necesidades que está teniendo, la preocupación que se está generando también por parte de ellos, por las limitantes que tienen, porque definitivamente ninguno de nosotros estábamos preparados para esta circunstancia, y el cómo podemos apoyarlos. Los puntos más destacables, como un resumen de lo que la maestra nos hablaba, pues es precisamente mantener estas figuras de autoridades, ¿no? Tanto tú, tu papá, tu mamá, tu cuidador, como hacia el profesor. La maestra también nos hablaba acerca de la importancia de mantener a los niños informados, lo hemos hablado aquí también, de que el niño entienda por qué está pasando todo esto, qué es lo que llevó a que él de pronto tuviera que empezar a estudiar desde casa, el que te involucres con él, el que en cuestiones muy cotidianas, el que dentro de tu rutina tú puedas generar oportunidades para que el menor aprenda, son cuestiones fundamentales dentro del desarrollo académico de tu hijo. Esperamos más adelante poder retomar el tema con mayor amplitud, esperamos que sea en condiciones más favorables. Ahorita desafortunadamente en la imagen con la maestra ya se nos congeló, pero son parte de lo que nosotros queríamos aportarte esta noche, ¿no? Es parte de lo que queremos hacer accesible para ti, de lo que tú puedes analizar y saber cómo vas a llevarlo a cabo dentro de la educación de tus hijos. Y pues para nosotros ha sido un placer el hecho de que nos hayas dedicado esta poquito más de una hora dentro del involucramiento de esta parte. Yo cada semana les hago hincapié en esto. La información es precisamente también un método de prevención, es una atención primaria, el que tú sepas te va a ayudar a ti a construir mejores opciones de vida para ti, para tus hijos, te va a hacer más responsable de ti, va a mejorar tus condiciones de vida, aún en una circunstancia tan complicada como lo ha sido la pandemia. Agradecemos mucho a Blanca Jiménez, que estaba saludando a la profesora Liliana. Para nosotros es muy importante el que nos veas, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicas y pues por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que los puntos de los que se hablaron el día de hoy, que los autores que tomamos para este live, pues también puedan ayudarte y sobre todo que la vida dentro de esta cuestión sanitaria te pueda ser más llevadera. Recuerda que como todas las cosas, esta pandemia tuvo un inicio y va a tener un fin. Pero Darwin decía que los que sobreviven, en su teoría de la evolución, él menciona que precisamente los organismos que sobreviven no son
los de mejores características. No quiero con esto que se confundan, no es una parte como de demeritar absolutamente a nadie, es el postulado de Darwin. Él decía que los organismos que sobreviven no son los de mejores características precisamente, sino son aquellos que mejor se adaptaron al cambio. Tú ahorita tienes la gran oportunidad en tus manos de enseñarle a tu pequeño a ser adaptable al cambio, y eso le va a servir muchísimo en cualquier ámbito de su vida. Cuando tenga una pareja, cuando esté en una situación laboral, cuando regrese a la escuela, el que tú facilites este punto de adaptación y de aprendizaje y que le hagas ver que esto, si bien es una situación complicada, también es una oportunidad para generar nuevas herramientas de vida, le va a dar un plus a tu pequeño. Entonces, pues por mi parte ha sido todo. Eh, Me despido también en nombre de la profesora Liliana. La verdad es que, como yo les comentaba en el live pasado, cuando les anuncié que ella nos iba a acompañar, la profesora es una persona que tiene una gran trayectoria dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito social, y fue por eso que nosotros la invitamos el día de hoy. Agradecemos mucho el tiempo que se tomó porque sabemos que es una persona ocupada, entonces ha dedicado un poco de su tiempo también a hablarnos acerca de su perspectiva, de sus metodologías, y agradecemos también sobre todo a ustedes que nos dedican, que nos abren un espacio dentro de los lunes, de sus lunes a las 7 de la noche, para hablar acerca de estos temas tan importantes como lo son la educación, la salud mental, la sexualidad y muchos otros temas que vamos a ir tocando a lo largo del tiempo. De verdad yo les insisto que la idea de esto es que más personas se puedan beneficiar. Entonces, ojalá puedan invitar a otros a que nos vean, a que nos sigan, para que puedan estar mejor informados. Decíamos hace unos minutos, ¿no? La información es una intervención primaria y es una manera de prevención. Por mi parte ha sido todo y espero que pasen una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.